Hemos visto que no hay panaceas, hay distintas opciones, pero ninguna de ellas resuelve todo y que necesitamos estrategias sabias y prudentes para orientar las indicaciones y para escoger las mejores estrategias. Y tenemos que combinar los avances que tenemos para tener los mejores resultados. Esto va por etapas, como sabemos, poquito a poco, y yo les traigo una nueva etapa que yo creo que puede tener una gran repercusión en el futuro próximo. Para este problema, que bueno, quisiera decir que yo estoy hablando, les voy a presentar los primeros resultados de un estudio multicéntrico randomizado con un nuevo dispositivo y les voy a presentar los datos que presentó el doctor Saito en París en el EuroPCR y que actuó como director médico de la compañía que ha desarrollado este dispositivo. Sabemos que el principal problema que tenemos en este momento por resolver o que estamos discutiendo aquí profusamente es el problema del maíz. El maíz es un problema que crece sin parar, crece sin plató. Y hemos visto en muchísimas de las presentaciones cómo esto es un problema importante desde todos los puntos de vista, pronóstico, terapéutico, etcétera. Y además de eso, que esto pensamos que tiene que ver con el hecho de enjaular la arteria y privarle de una serie de elementos fisiológicos que son fundamentales. El dispositivo que les presento aquí se llama un bioadaptor, es un bioadaptador, es un elemento que está hecho de 3 hélices de cromo cobalto, que son independientes cada una de ellas, pero están unidas por una serie de puntos y están unidas con un recubrimiento. Hay 2 recubrimientos, un primer recubrimiento superficial que se diluye durante los 3 primeros meses y que libera el fármaco, en este caso sirolimus, y hay otro recubrimiento más profundo, que es el que une estos elementos, que desaparece al cabo de 6 meses. Y al cabo de 6 meses, esos elementos vamos a decir que liberan estas 3 hélices de cromo cobalto. El estudio, lo que persigue es devolver a la arteria una serie de elementos fisiológicos que consideramos fundamentales desde el punto de vista pronóstico y desde el punto de vista de la salud de la arteria. Hay una serie de estudios mecanísticos que han demostrado cómo esto funciona, cómo la arteria recupera pulsatividad, pero este estudio que les presento es el primero randomizado, comparando 445 enfermos con este bioadaptador y enfrentándolo al Resolute Onyx de Medtronic, que como saben es una comparación dura. Se presentan los primeros 12 meses, en París se presentaron en el EuroPCR los primeros 12 meses, este año que viene se presentarán los primeros 24 meses. Las poblaciones son semejantes desde el punto de vista de sus datos de base y las características angiográficas son también semejantes. No hay diferencias significativas entre los 2 grupos. Esto es un estudio cuyo objetivo primario es una no inferioridad. Desde el punto de vista de lo que es el éxito del procedimiento, es semejante y muy alto en los 2 casos, como cabía esperar desde el punto de vista del Resolute Onyx, y en este caso el bioadaptador también ha presentado unos datos excelentes en todos los parámetros de éxito del procedimiento. En cuanto a la no inferioridad, quedó patente con un target lesion failure de 1,8 con respecto a 2,8, y además se hicieron una serie de medidas y de observaciones en 5 puntos de las lesiones tratadas, proximal y distal, y 3 puntos dentro de la lesión proximal, medio y distal. Y se hicieron medidas
después inmediatamente después de la intervención y después a los 12 meses de la intervención. Estos son los datos de pulsatilidad medidos por IBUS. En los dos casos, como cabía esperar, la pulsatilidad de la arteria previa y posterior o proximal y distal a la lesión es la que ven ustedes aquí, y hay dentro de la lesión una pérdida significativa de pulsatilidad, como cabe esperar, por el encorsetamiento de la arteria por el dispositivo. Al cabo de 12 meses, cuando el sistema, vamos a decir, con los tres elementos han quedado liberados, la arteria recupera la pulsatilidad, en el caso del bioadaptador, con una diferencia muy significativa con respecto a lo que es un drug-eluting stent convencional como el Onyx. Y no hay diferencia significativa entre el exterior de la arteria proximal y distal con respecto a la lesión tratada. Desde el punto de vista del flujo y de la variación sistolo-diastólica del flujo, hay también una diferencia muy importante, y sabemos que tanto el estrés radial como el estrés de fricción del flujo son dos elementos de mecanotransducción fundamentales para el endotelio, para que funcione bien su actividad paracrina. Y en este caso vemos como postprocedimiento hay aquí ven lo que es la variación de flujo, y a los 12 meses se incrementa muchísimo después de la liberación de estos elementos, con una diferencia muy significativa con respecto al stent. Desde el punto de vista de la estenosis residual, después del implante no hay diferencias significativas entre los dos grupos, y al cabo de 12 meses se ve que hay una diferencia significativa, sobre todo en casos en las lesiones de descendente anterior, en los vasos pequeños y en las lesiones largas. El late lumen loss, o la pérdida tardía de luz, hay una diferencia muy importante, con incluso una pequeña ganancia en media en descendente anterior y en lesiones largas. Y en cuanto a la proliferación de la neoíntima, hay también una diferencia significativa tanto en volumen absoluto como relativo. Esto podría pensarse que podría tener alguna repercusión sobre la cobertura de la estructura o la mala posición. Sin embargo, como ven, no hay una cobertura excelente semejante a la del Resolute Onyx, y no existen malas posiciones en ninguno de los dos casos, de manera que este beneficio, vamos a decir, que no tiene un coste en ese sentido, que es importante. Por lo tanto, los resultados, vamos a decir, las conclusiones iniciales, es que se cubre el objetivo de la no inferioridad, que el procedimiento es muy eficaz. Y estos tres elementos que son importantes, estas tres observaciones en cuanto a la restauración de la pulsatilidad, el significativamente menor pérdida tardía de luz, y también la proliferación de la neoíntima, que es también menor. Se hizo una observación que a mí me parece muy significativa, y sobre todo un auténtico guiño a lo que es la fisiología del endotelio, es que se observaron en una serie de enfermos la cantidad de placa que había en las lesiones tratadas. Como sabemos, la aterogénesis de las lesiones tratadas es superior a la de los vasos nativos, y esto es lo que en principio puede estar detrás de las complicaciones futuras. Se observó que hay un menor crecimiento de la cantidad de ateroma, tanto en términos absolutos como relativos, al cabo de 12 meses en los dos casos. Las lesiones previas
proximales y distales eran semejantes en los dos casos y ambos grupos estaban tratados con estatinas con igual, vamos a decir, intensidad y cobertura. Un hallazgo muy importante es que en las lesiones no calcificadas hay una disminución de la cantidad de placa media, y aquí ven la distribución, como hay una separación en todos los puntos de esta distribución, y en el caso de las lesiones lipídicas es aún más interesante esta disminución de la placa que se opera en una gran cantidad de estos enfermos. Como ven aquí estaría la mitad de la distribución, perdón, la mitad no, el cero de la distribución, y hay una gran cantidad de enfermos que tienen una reducción de la placa. Esto, como decía, es un guiño a la fisiología del endotelio, porque supone una posible estabilización de la placa y una respuesta mejor a todo lo que es el tratamiento hipolipemiante y los ejercicios vamos a decir, el ejercicio de la prevención secundaria. Este estudio lo tienen en Lancet, está publicado recientemente y pueden acceder a él, es público esto. Y nada más, muchísimas gracias y estoy encantado de